Lectura Hablada presenta King Kong, de Delos Wheeler Lovelace. Capítulo 1. Ni siquiera en la oscuridad del crepúsculo y tras el manto de nieve que flotaba ligeramente, el Wanderer era algo más que un modesto y viejo carguero de cabotaje. Ni la mirada más imaginativa, más romántica podría haber percibido esa gracia sobria, esos contornos bruscamente tallados que las gentes no marineras buscan en una embarcación dispuesta a emprender una aventura desesperada. A juzgar por su aspecto, bastaba con la descuidada protección del muelle Hoboken. Allí, junto a otras embarcaciones de su tipo, se fundía con el fondo impreciso de la vieja ciudad sin pretensiones. Quedaba convertida en una confortable nulidad. Allí estaba a salvo de cualquier comparación embarazosa con los grandes barcos de línea que elevaban sus proas majestuosas e inmaculadas hacia las sombras de los rascacielos de la orilla lejana del río sobre Manhattan. La tripulación sabía que en lo profundo de su corazón palpitaban las máquinas precisas y capaces de mover su roma y vieja proa a muchos buenos 14 nudos, aunque fuese en el infierno o con marea alta. También sabía que alrededor de sus motores y de esa profunda cámara de acero que desconcertaba a todos y asustaba a muchos, había un casco firme y macizo. Sin embargo, las gentes, atraídas a la orilla por esa nostalgia que de tiempo en tiempo mueve a aquellos cuyas vidas están sujetos a reducidos escritorios y breves viajes de abonado en tren, observaban sus flancos oxidados y desconchados y murmuraban en su ignorancia: supongo que a ese no le llamarán un barco de alta mar. Pese a que Weston había ido en taxi hasta el puerto, preocupado por un asunto ajeno a la nostalgia, dijo exactamente estas mismas palabras y encogió la mano que había estado a punto de entregar el importe del viaje desde la calle 42 y Broadway. A pesar de todo, si se había equivocado de muelle, sería una estúpida extravagancia permitir que ese pirata sobre ruedas bajara la bandera y obtuviera así el derecho de añadir 15 centavos al viaje de regreso. Sujetó el dinero con fuerza y bajó pesadamente del taxi con esa dignidad sin resuello que caracteriza el cincuentón gordo. En este preciso instante, un vigilante viejo del puerto asomó una fría y enrojecida nariz por la esquina de un almacén. Weston le gritó: «Hola, jefe, ¿este es el barco de la película?». Después que la fría y enrojecida nariz hizo una señal afirmativa, Weston entregó el importe del viaje al taxista, aunque con un sospechoso destello de duda. No totalmente convencido de que había acertado el lugar de la cita, arrastró los pies por la suave nevada hasta la pasarela del Wanderer. «¿Usted es otro más de los que participarán en este disparatado viaje?», inquirió súbitamente el vigilante anciano desde las lúgubres sombras del almacén. «¿Disparatado?». Weston giró aún con más rapidez, pues el adjetivo reforzó una sospecha que había comenzado a tomar cuerpo en su mente. «¿Qué tiene de disparatado?». «Bueno, en primer lugar, el tipo que lo dirige». «¿Denham?». «Exactamente. Un tipo que si quiere una película con un león se acercará y le pedirá que ponga buena cara. ¿No le parece disparatado?». Weston rió entre dientes. No se apartaba mucho de la opinión que él tenía sobre el valiente director de los destinos del Wanderer. «Es una persona aguerrida», reconoció. «Pero ¿por qué dice que este viaje es disparatado?». «Porque lo es, por eso lo digo». El vigilante salió de su abrigado y protegido nicho con el propósito de continuar la charla. «Todos en el puerto, y le aseguro que aquí puede encontrar hombres muy inteligentes, aunque no tienen trabajos tan importantes y poderosos, dicen que es disparatado. Piensa en el cargamento que este Denham transportó. Hay tanto que ni siquiera yo puedo creerlo, a pesar de que lo vi con mis propios ojos. Piense también en la tripulación. Supera 3 veces la capacidad del barco. Será necesario un calzador para que puedan entrar». Se detuvo, aunque solo para respirar. Era evidente que estaba dispuesto a lanzar una sarta de interminables acusaciones contra el Wanderer. Pero, antes de que pudiera proseguir su crítica, una voz joven y autoritaria la condenó al silencio permanente. Los de la pasarela, ¿qué quieren?». Weston levantó la mirada hacia la barandilla baja de la cubierta del centro del navío.
Había luz en un camarote de popa y más arriba se percibía una figura. Weston tuvo la certeza de que en la zona iluminada, a juzgar por las descripciones de Denham, se recortaba la figura del atractivo primer piloto del Wanderer. No había dudas de que allí estaba el cuerpo alargado y juvenil que Denham había lavado. Allí estaban los ojos temerarios, la boca firme y fuerte. Weston, que por experiencia había aprendido a no fiarse de la primera impresión de cualquier desconocido, por atractivo que fuera, se dio en esta ocasión a una inmediata afinidad. Reconoció que allí se encontraba un joven tan agradable como el que cualquier hombre podía querer conocer, como el que cualquier mujer podía querer conocer, agregó al echar una nueva mirada. ¿Qué desea? La rápida pregunta se oyó por segunda vez mientras Weston efectuaba su inspección. Quiero subir a bordo, señor Driscoll, respondió Weston, y se alegró aún más, pues le agradaba el piloto, y comenzó un cauteloso ascenso por la pasarela húmeda y resbaladiza. Oh, usted debe ser Weston. Así es, el único Weston de Broadway, reconoció. Weston, el as de los empresarios teatrales, a pesar, agregó mientras comenzaba a jadear a causa del ascenso, de que mis pulmones no sean los mismos de antes. Suba a bordo, gritó Driscoll. Denham está ansioso por saber sus noticias. ¿Ha encontrado a la muchacha? La alegría de Weston desapareció en la oscuridad. Hizo una mueca y guardó silencio. Siguió el paso elástico de Driscoll hacia popa y subió por una escalera hasta el camarote iluminado. El recinto de poca altura era tentadoramente pulcro y estaba amueblado con la simplicidad espartana que caracteriza a los aposentos donde no hay mujeres. Los únicos elementos decorativos eran un espejo en una pared y un repleto anaquel de pipas en la otra, siempre que uno no contara uno o dos gabanes y los sombreros. Solo había 4 sillas, una mesa oblonga, del tipo amplio y bajo preferido por los hombres que gustan de desplegar mapas para su estudio, una caja abierta que contenía esferas negras de hierro repujado mayores que naranjas aunque menores que pomelos, y una brillante escupidera de bronce que se encontraba cerca del pie de uno de los 2 hombres que aguardaban en el camarote. El hombre próximo a la escupidera era delgado y de altura media. Tras un espeso bigote, su dura mandíbula masticaba lentamente un generoso bocado de hebras de tabaco. Estaba en chaleco y mangas de camisa. Por encima de estas prendas, la gorra del uniforme de capitán le confería un aire de mando, aunque esto no le impidió apartarse claramente para dejar el centro del escenario a su compañero. El compañero era un hombre de unos 35 años, tan bien vestido y elegante como el que se puede encontrar en la oficina de cualquier corredor de bolsa, aunque allí rara vez se toparía uno con semejante aureola de poder, de voluntad indomable, brillantes ojos pardos, resplandecientes por la búsqueda insaciable de la aventura de vivir. Observaron a Weston a medida que entraba, y una voz impaciente le dijo sin preámbulos: Weston, estaba a punto de bajar a tierra para telefonearte. Si lo hubiera sabido habría esperado, respondió Weston mientras observaba sus zapatos mojados. Te presento al patrón, el capitán Englehorn, agregó Denham. El hombre con la gorra de capitán, tras un blanco certero en la brillante escupidera, extendió una mano áspera y gruesa. Después apartó la caja con las esferas de hierro, empujado para hacer lugar a la silla de Weston junto a la mesa. Supongo que ya conoces a Jack, dijo Denham mientras Weston asentía sonriente ante Driscoll, que le devolvió el gesto. Prosiguió. Muy bien, conoces a 2 que nunca has visto en Broadway, viejo. Ambos me acompañaron en mis 2 últimos viajes, y te aseguro que si no lo hicieran en este, lo pensaría mucho antes de comenzar. Se produjo ese breve silencio impaciente que siempre acomete a los hombres a los que se han otorgado alabanzas extremas. Denham se sentó en la silla y miró al empresario teatral. Weston, ¿dónde está la chica? No la conseguí. ¿Qué dices? Denham dio un puñetazo sobre la mesa. Escucha, Weston. La Actors Equity y el equipo Hayes han advertido a todas las muchachas que intenté contratar. Excepto tú, todos los empresarios me han dado la espalda. Eres el único que me queda. Sabes que soy honrado. Todos saben que eres honrado, gruñó Weston resollando ruidosamente. Pero todos conocen también tu temeridad. Además, ¿cómo puedes inspirar confianza respecto a este dichoso viaje si te muestras tan reservado?
Es verdad. Englehor arrastró las palabras y se agachó sobre la escupidera. Absolutamente, gritó Driscoll, rastregándose su mandíbula joven y atractiva. Ni el patrón ni el piloto saben a dónde se dirige esta vieja nave. Eso es a lo que quería llegar. Weston levantó las palmas de las manos. Piensa en mi reputación, Denham. No puedo meter a una muchacha joven y bonita, ni en este sentido a una chica sencilla, si la consigo, en semejante trabajo sin decirle que puede esperar. ¿Y qué ha de esperar?, preguntó Denham. Zarpar por no se sabe cuánto tiempo a un sitio que ni siquiera insinúas, siendo la única mujer en un barco que lleva a los tipos más duros que mis sabios y viejos ojos de Broadway han contemplado. Los tres hombres sonrieron y el empresario agregó apresuradamente: naturalmente, me refiero a la tripulación. Weston, el puño de Denham volvió a chocar contra la mesa. Voy a realizar lo más importante de mi vida y debo conseguir esa muchacha. En tus películas nunca figuró una mujer. ¿Por qué quieres ahora una? Demonios, supongo que no pensarás que lo hago por gusto. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Por el público. Mi bendito público debe contemplar el rostro de una muchacha bonita. Para mi público la historia no es una historia. La aventura es aburrida como una ostra, a menos que de tiempo en tiempo aparezca un rostro capaz de hundir 1.000.000 de barcos. Piénsalo. Trabajo como un energúmeno, me desangro para hacer una buena película, y el público dice: nos habría gustado mucho más si hubiese intervenido una muchacha. Y los dueños de las salas dicen: si hubiera mostrado una gran pasión amorosa, la película habría ganado el doble. Pues bien, Denham dio un último y decisivo puñetazo sobre la mesa. Quieren una muchacha y yo se los proporcionaré. Weston recordó las poco halagüeñas declaraciones del vigilante viejo. Naturalmente, Denham no estaba loco, pero el presente plan no consistía en algo en que pudiera contribuir un empresario teatral preocupado por su reputación. Lo siento, dijo recogiendo su sombrero. Creo que no puedo hacer nada por ti. Tienes mucho que hacer, señaló Denham, y a toda prisa. Debemos zarpar con la marea matinal. Tenemos que salir de aquí antes del amanecer. ¿Por qué? Sospecho que no habrá dificultad en decírtelo ahora, respondió Denham malhumorado. Llevamos explosivos, y la compañía de seguros se ha enterado. Si no zarpamos enseguida, un agente de la justicia nos agarrará del cuello. Y entonces vendrán las complicaciones legales que nos entretendrán durante meses. Cambió súbitamente de humor, se acercó a la caja que Englehor había apartado y cogió una de las esferas de hierro. La observó con una expresión orgullosa y posesiva. No es necesario que te diga, Weston, agregó, que cualquier muchacha que consigas no correrá el menor peligro en esta expedición. Obviamente, habrá un poco de peligro de cuando en cuando. Tal vez reconoció con un gesto aún más amplio. Algo más que un poco, pero te aseguro una cosa. Siempre que tengamos a mano un par de estas, nada grave puede ocurrir. ¿Qué tienes ahí? Bombas de gas, viejo, receta propia. Quizá debería decir perfeccionamiento personal de los modelos conocidos. Bombas de gas lo bastante poderosas como para voltear una fila de elefantes. ¿Qué? Tartamudeó Weston. Denham, todo lo que oigo hace que este asunto me guste cada vez menos. Comienzo a alegrarme de no haberte conseguido una muchacha. No actúes como la compañía de seguros, dijo Denham desdeñosamente. No te preocupes por un simple explosivo. Son tan inofensivos como pirulíes, siempre que las manejan hombres que las entiendan. Hombres como Jack, el patrón o yo misma. A decir verdad, Weston, es probable que la lluvia y la estación monzónica nos creen más problemas y peligros. ¿Monzones? Por supuesto. Existe otro motivo por el cual debo conseguir la muchacha y comenzaría. Naturalmente, confío en que el patrón puede sacar airoso al Wanderer de un ventarrón, lo mismo que Jack. Denham hizo una pausa para golpear afectuosamente la amplia espalda de Driscoll. Pero el monzón provoca lluvias y éstas echan a perder cualquier película rodada en exteriores. Obliga a perder meses, dinero e impide que un hombre pueda demostrar lo que vale. ¿Monzones? ¿O bombas de gas? Weston todavía tartamudeaba. Por San Jorge,
Haces que me sienta como un criminal en potencia. Se caló firmemente el sombrero en su redonda cabeza y buscó el pomo de la puerta. Denham, por mediación mía no conseguirás ninguna muchacha. ¿Qué dices? Lo que oyes. Ah, bien, conseguiré una sin tu ayuda. Denham sacó el gabán de un perchero y el sombrero de otro con sorprendente rapidez para un hombre tan fornido y macizo. ¿Crees que voy a renunciar porque tú no me consigues una chica con agallas? Empujó a un costado al rollizo Weston y abrió violentamente la puerta. Voy a rodar la mejor película del mundo, algo que jamás se había visto ni soñado. Tendrán que inventar nuevos adjetivos para cuando regrese. Espera y verás. La puerta se cerró de un golpe. ¿Dónde va?, chilló Englehorn. La voz indomable de Denham se oyó a medida que el sonido de sus pisadas recorría decididamente la escalera y entraba en la pasarela. Voy a encontrar una chica para mi película. Traeré una a mi regreso, aunque tenga que raptarla. En el interior del camarote, Weston se abrochó el gabán, al tiempo que observaba a Driscoll y a Englehorn. Se sintió más dichoso que nunca de haber permanecido apartado de todo aquel disparatado lío. Llegó a la conclusión de que disparatado era la palabra adecuada. Al viejo vigilante le asistía toda la razón. Driscoll comenzó a reír. Le apuesto a que Denham consigue la muchacha, propuso a Englehorn. No acepto la apuesta, repuso Englehorn, y siguió mascando tabaco serenamente. Driscoll se volvió hacia Weston, riendo todavía, y la dentadura blanca resplandeció en su rostro curtido por el sol. Si llegara a la conclusión de que la obra lo exige, tendría el descaro de pedirme que me casara con ella. ¿Quiere que le ilumine el camino hasta el taxi? Capítulo 2. Denham buscaba un rostro. Al codearse con la multitud aficionada a los teatros de Broadway se detenía, observaba y de vez en cuando maldecía impaciente para sus adentros, pues algún semblante especialmente prometedor resultaba vulgar a la segunda mirada. Se concentró en las caras sin tener en cuenta los demás detalles. Con los ojos apenas entreabiertos, al igual que las lentes de la cámara, atrapó y preparó para su inspección y descartó innumerables rostros en medio de la multitud en movimiento. Rostros atrevidos, rostros asustados, rostros hoscos, rostros sugerentes, rostros ceñudos, rostros expectantes, rostros maquillados, rostros sórdidos, rostros duros, rostros indiferentes, pero en ningún momento descubrió una cara que dijera: aquí estoy, soy la que buscas. Ni siquiera la decidida voluntad de Denham estaba preparada para semejante fracaso total. Por último, con un dolor de cabeza lindante con la desesperación y que indudablemente presentaba la cumbre de su amarga decepción, se dirigió al centro, caminó con terca determinación, se apartó de la rutilante incandescencia de Times Square y se internó por el centro de la avenida inferior. Rostros en sombríos portales, rostros en las esquinas, rostros en los bancos de los parques, rostros en las colas del pan, rostros en los automóviles, rostros en los tranvías, rostros pulcros, rostros manchados, rostros tristes, rostros alegres, pero nunca un rostro que resplandeciera, como la llama de una vela, en la película que, no tenía la menor duda, sería la mejor del mundo. Denham notó que había trazado un círculo. Los bancos de Madison Square y la eterna luz débil pero persistente que los iluminaba quedaron a sus espaldas. Había recorrido la Quinta Avenida, Park Avenue, la elegante e íntima calle 57. Ahora, en la parte más alta y lúgubre del oeste de la calle 40, bajaba nuevamente hacia las multitudes de Broadway, que comenzaba a salir de un centenar de teatros y salas de cine. Sin ganas de enfrentarse con la certeza del fracaso renovado entre esas gentes, decidió entretenerse fumando un cigarrillo. Notó que se le había terminado, de modo que se detuvo en una tiendecita de la acera. En las semanas siguientes tuvo ganas de estrecharse la mano a sí mismo por la buena suerte que lo había llevado a ese acto. Era una tiendecita minúscula, apenas un puesto corriente. Casi no había espacio para el moreno y mal afeitado propietario, y la parte más perecedera de sus mercancías. Era tan pequeña que una exposición permanente de manzanas se había de exhibir en un mostrador contiguo. El moreno propietario observaba con ojos atentos las manzanas,
incluso mientras vendía los cigarrillos a Denhan. Las manzanas también estaban en el campo visual de Denhan, y en realidad fue el primero en ver lo que ocurría. Una muchacha se acercó cautamente al mostrador de manzanas, estiró una mano blanca y delgada y comenzó a cerrarla lenta y ansiosamente en torno al rojo fruto. Denhan fue el primero en verla. No obstante, el moreno propietario reparó inmediatamente en ello, y mientras su cliente abría el paquete de cigarrillos, salió con una tromba por la puerta del puesto. «¡Ajá! ¡Te pesqué, ladrona! ¡Oh, oh!», cogió por la muñeca a la muchacha. «No, no te escaparás, ¿eh? ¿Dónde hay un poli?». La muchacha gimió y tironeó débilmente. «Por favor, suélteme, no cogí nada. Quería hacerlo, pero no lo hice». «Siempre hay alguien que roba. ¡Ah! Estoy harto». Señor poli!». «Cierra el pico», ordenó Denhan. «La chica dice la verdad. Retiró la mano de su propia manzana antes de que usted saliera. No iba a robar nada». «¿No iba a hacerlo? De verdad que no. Escuche, Sócrates», agregó Denhan de modo terminante. «Coja de este dólar y olvide ese asunto». El dólar modificó totalmente el punto de vista del moreno propietario. Cogió el billete, soltó la muñeca de la muchacha y trotó hacia el interior del puesto, deshaciéndose en palabras de agradecimiento. Tan inesperadamente en libertad, la muchacha se había desmayado si Denhan no hubiera pasado un brazo alrededor de sus hombros. La cabeza de la chica cayó hacia atrás. La única lamparilla eléctrica del puesto la iluminó y por primera vez fue posible una visión clara de su rostro. Denhan miró. Volvió a mirar y los ojos que durante tanto rato habían estado entrecerrados se abrieron del todo. Siguió mirando, luego rió y cuadrando triunfalmente los hombros, hizo una señal con la mano. «¡Taxi!», gritó. Cuando uno se detuvo haciendo chirriar los frenos, indicó: «Al restaurante más cercano, métase adentro». Media hora después, en un comedor de blancos azulejos de la esquina, mostraba todavía su aire de triunfo. Frente a él, la muchacha se sentaba tras una blanca barricada de platos y vasos vacíos. No había hablado mientras comía, y Denhan tampoco. Él se apoyó en los brazos cruzados y observó su rostro con agradecida complacencia. Aunque hermoso, era más que un rostro hermoso, y su rostro de cámara se había regocijado enseguida en los rasgos bien modelados y claramente definidos. Grandes ojos de un azul increíble lo observaban por entre las pestañas ensobrecedoras. La boca, madura, mostraba pasión y humor, el mentón levantado, valor. Su piel era de un blanco transparente, pero este no se debía, concluyó Denhan, a que estuviera realmente desnutrida. Ese maravilloso tipo de piel corresponde al cabello que caía en cascada debajo de su gastado sombrero. Era oro puro. Si Denhan hubiese sido un poeta, lo habría descrito como hebras de sol. Ella sonrió al observar su rostro atento y agradecido. «Ahora soy una Andar distinta», comentó. «¿Te sientes mejor?». «Sí, gracias. Has sido maravillosamente amable». «No me concedas tantos honores», señaló Denhan bruscamente. «No gasto tiempo y dinero en ti por amabilidad». Todo el humor y la mayor parte de la sonrisa desaparecieron del rostro de Anne. Se estremeció ligeramente. Denhan ignoró su reacción. «¿Por qué te encuentras en esta situación?». «Supongo que por mala suerte. Hay infinidad de muchachas como yo, no tantas con tu aspecto. Oh, supongo que bien vestida me defiendo». La sonrisa de Anne todavía mostraba temor, pero cuando una muchacha se vuelve demasiado andrajosa... «¿Tienes parientes?». «Se supone que tengo un tío en algún sitio». «¿Has actuado alguna vez?». «Unos pocos trabajos de extra en el estudio cinematográfico de Fort Lee. En cierta ocasión tuve un papel importante. Ahora el estudio está cerrado». Denhan arriesgó otra pregunta. «¿Eres el tipo de chica de ciudad que chilla ante un ratón y se desmaya ante una víbora?». Soy del campo. En realidad no elegiría un ratón como animal doméstico, pero una vez maté una víbora». Denhan volvió a cuadrar los hombros sintiéndose aún más triunfante y se puso de pie. «Escucha, hermana, tengo un trabajo para ti». Anne también se levantó, devolvió con la misma fijeza la mirada de Denhan y aguardó. «Cuando estés alimentada, descansada y arreglada, serás el tipo de mujer que necesito». ¿Cuándo empieza el trabajo?» «Ahora, en este instante».
Lo primero que harás es comprar ropa. Vamos, debemos encontrar abiertas las tiendas de Broadway. Pero, ¿en qué consiste el trabajo? En dinero, aventuras y fama, la emoción de toda una vida, y un largo viaje en barco que empieza mañana a las 6 de la mañana. Anne volvió a sentarse y meneó tranquilamente la cabeza. Su rostro ya no mostraba temor, sino una afectable tolerancia que parecía capaz de mostrar fácilmente gracias a una larga práctica. No, lo siento, pero no puedo. Anhelo un trabajo. Estaba hambrienta, pero no puedo. ¿Qué? Gritó Denham y la miró desconcertado. Entonces se echó a reír y sacó el cigarrillo que había olvidado de fumar desde que dejara el puesto del moreno. Oh, ya entiendo. Nada de eso, hermana. Nada de eso. Me has entendido mal. Esto es pura y exclusivamente un negocio. Bien, murmuró Anne como disculpándose. No querría que ningún error, por supuesto. Claro que no querrías ningún error. Es mi culpa. Me entusiasmé y no te expliqué nada. Pero ahora te enterarás. Soy Denham. ¿Has oído hablar de mí? Sí, hace películas. En selvas y lugares por el estilo. Exactamente. Y te he elegido para el principal papel de mi próxima película. Zarpamos a las 6. Hasta ahora no me atreví a decírtelo, Anne. Es un largo camino desde aquí, y antes de llegar habrá un prolongado viaje, vida fácil, el cálido mar azul y la suave luz de la luna sobre las aguas. Imagínatelo, Anne, sin tener en cuenta lo que aparezca al final. ¿Acaso no es mejor que recorrer las calles de Nueva York? ¿Temerosa todas las noches de que la mañana siguiente te encuentre en la cuneta? Sin tener en cuenta lo que surja al final, susurró Anne, es mejor. Soy honrado, Anne, agregó Denham, y seré honrado contigo. Ningún asunto de mal gusto. ¿Todavía no puede decirme lo que haré? Levanta el mentón y confía en mí, respondió Denham, y le ofreció una mano. Anne lo observó directamente durante un prolongado momento. Denham le devolvió la mirada. Recordó que siempre tenía suerte y su mirada agradecida volvió a recorrer la cabellera clara, el rostro perfecto, su figura elegante y bien proporcionada. Cuando volvió a mirarle a los ojos, Anne apoyó su mano sobre la de él y sonrió gravemente. Capítulo 3. Anne, al despertarse, se encontró en la estrecha litera y durante unos instantes no pudo recordar cómo había llegado hasta allí. Solo consiguió pensar en que después de varias semanas, esa era la primera mañana que no se despertaba muerta de hambre. Al preguntarse qué había ocurrido con el hombre, recordó el sorprendente encuentro de la noche anterior y se incorporó. Prorrumpió a reír al observar junto a su litera el cestillo lleno de manzanas. Denham las había comprado en el último momento, añadiéndolas a una pila de cajas de vestidos, zapatos y sombreros que desbordaban el taxi. Y aquí tienes un cestillo de manzanas, había dicho cuando subieron a bordo, mucho después de medianoche, y pasaban junto al solitario vigía del Wanderer y a un vejete sumamente sospechoso, de nariz fría y enrojecida, que se encontraba en el muelle. Había caminado de puntillas siguiendo a Denham por un estrecho y oscuro pasillo con el cestillo de manzanas en la mano. Este será tu camarote, le había explicado. Cierra por dentro. ¿Has cogido la llave? Perfecto. Buenas noches, que duermas bien, y mucho. Si te veo antes del anochecer, pediré al patrón que te eche los grilletes. Anne cepilló su abundante y clara cabellera, la apartó de sus encendidos ojos y miró el minúsculo reloj que formaba parte del mobiliario en su camarote. Era poco antes de las 8. Entonces, había permanecido en la cama 5 o 6 horas, pero excepto un breve y tardío adormecimiento, no había dormido. Bostezó y sonrió nuevamente. Una muchacha solamente excitada a la mitad de lo que ella estaba no habría dormido nada, y como no existían probabilidades de que la excitación disminuyera, decidió subir a la cubierta y desafiar los grilletes del capitán del señor Denham. Recordó la breve explicación que Denham le había dado de sus ayudantes y que el capitán se llamaba Englehorn. Era viejo y malhumorado, pero amable. Driscoll, el primer piloto, era joven y malhumorado, había añadido Denham, pero un buen tipo. Sacó sus delgadas piernas sobre el borde de la litera, se levantó y caminó hasta la portilla abierta. Sin duda alguna, la salida prometida por Denham se había efectuado a las 6 en punto. Nueva York había desaparecido. La tierra era visible en la parte baja del horizonte, hacia popa.
pero junto al barco y hacia proa solo había agua. Aguas en calma bajo un cielo suave y sereno. La nevada de la noche anterior había desaparecido y también la amenaza de tiempo tormentoso. La temperatura era tan alta que allí, únicamente cubierta con un delgado camisón, aún no sentía frío. Se apartó de la portilla y acarició con deleite el camisón. «Compra lo que quieras, hermana», había insistido Denham. «Me saldrás barata comparada con lo que tendría que haber pagado a alguien de Broadway o de Hollywood. Juégate el todo por el todo». Anne tuvo en cuenta que durante meses permanecería alejada de las tiendas y ella aceptó la palabra. Camisones, ropa interior, medias, incluso pijamas de calle, y abrigos, vestidos y sombreros, y por último, baratijas suficientes como para abastecer a un especialista en belleza. Y ahí estaba todo, en una montaña tambaleante de cajas que las vibrantes máquinas del Wanderer amenazaban volcar en cualquier momento. Decidió abrir una y con resultado de esa entrega al placer de contemplar y resolver, eran más de las 9 cuando cerró la puerta del camarote y salió a un pasillo desierto. Debajo del abrigo nuevo llevaba su viejo vestido, pues no deseaba que Denham la considerara demasiado ansiosa de aprovechar su inesperado lujo, pero bajo el vestido sentía una suavidad fresca, inmaculada y sedosa que la acariciaba de los hombros a los dedos de los pies. «Es una verdadera lástima que no haya automóviles en el barco», pensó mientras subía a cubierta. «Es el momento oportuno para que alguno me dé un golpe y me convierta en víctima de un accidente. Jamás me he encontrado en un estado de disposición tan maravillosa». La cubierta estaba casi tan desierta como el pasillo. Ni siquiera una mujer de tierra necesitaba mucho tiempo para llegar a la conclusión de que los oficiales y la tripulación, después de haber resuelto la cuestión de la salida, habían bajado a ocuparse de diversas cosas. Solo notó la presencia de una persona. En un rincón abrigado, expuesto a los rayos tibios del sol naciente, estaba despatarrado un marinero semejante a un verdadero Matusalén, vejete moreno, musculoso y calvo que tarareaba mientras hacía nudos para un mono chillón. Anne se acercó cautelosamente. Como el viejo marinero tenía un rostro tan amistoso y como ella se sentía tan feliz, se agachó repentinamente junto al mono y pidió: «Enséñeme también a mí». «Sí, señorita», le contestó serenamente el marinero viejo. Anne tuvo la seguridad por el brillo de sus ojos que el vejete había oído su primer paso furtivo, y por su tono sereno comprendió que el guardián nocturno del Wanderer había comunicado su llegada. «Por supuesto», agregó el marinero viejo, «pero antes que nada, las presentaciones. Yo soy Lumpy, y este es Ignaz. Y yo soy Am Darrow». «Perfecto», declaró Lumpy, «y esto», prosiguió realizando sorprendentes y diestros movimientos con la cuerda, «es una bolina corrediza, hacia arriba, por encima, y ahora se atraviesa. Tome, inténtelo». Anne cogió la cuerda, pero en lugar de iniciar la lección, observó el mar verdoso, que se agitaba suavemente. «Oh», Lumpy suspiró, «¿no es maravilloso estar aquí? Preferiría estar trasajeando espuma de una gran jarra en casa de Curly», respondió Lumpy sinceramente, «y le apuesto que Ignaz pensaría que la copa de un cocotero es 10.000 veces mejor, pero a cada uno sus gustos». «Oh, por supuesto», reconoció Anne, «no siempre es tan hermoso. Supongo que cuando el mar está agitado resulta bastante malo». «Es mejor», admitió Lumpy secamente, «cuando uno puede arreglar el clima y los horarios de trabajo», agregó poniéndose rápidamente de pie al oír el sonido de un silbato. Tibia y perezosa a causa del sol, Anne permaneció en el rincón abrigado con Ignaz mientras Lumpy salía corriendo. Durante la nota final del silbato, otros marineros corrieron rápidamente desde las dependencias de popa, y el que llevaba el silbato se acercó desde la escalera de cámara por la cual Anne había subido a cubierta. Se trataba de un joven tan concentrado en su tarea que no se dio cuenta de la única espectadora parcialmente escondida. Al ver a este joven, el interés de Anne por la situación aumentó de manera considerable. Su cuerpo larguiducho y musculoso, su rostro fuerte y oscuro, su aire de ser amo y saberlo, la desafiaron de un modo que no le resultó nada desagradable. Llegó a la conclusión de que debía ser Driscoll, y se puso de pie para tener una mejor visión mientras él,
adoptaba una posición desde la que le mostraba su espalda ancha y gallarda. Driscoll se tocaba con una gorra de oficial y vestía una magnífica camisa de lana negra que nunca podría haber comprado con el salario de marino. Por lo demás, su vestimenta no era muy distinta a la de los hombres que puso diestramente en actividad. Anne no comprendió plenamente en qué consistía su trabajo, aunque supuso que guardaba relación con una escotilla abierta, una enorme caja situada a cierta distancia, y algo que parecía un enredo de cables totalmente incomprensible. Era una maraña tan densa que Anne se asomó ligeramente para observar con más comodidad. Driscoll siguió lanzando órdenes terminantes. Un marinero dejó caer el extremo de un cable y no hizo ademán de recogerlo. «No, no», gritó Driscoll, «lleva ese cable hacia popa». Al retroceder para señalar en la dirección correcta, se acercó tanto a Anne que si ella le hubiese estirado algo habría tocado su hombro. «A popa, granjero, hacia atrás». Levantó el brazo con furia y las yemas de sus dedos golpearon violentamente el rostro de Anne, que se tambaleó hasta el rincón calentado por el sol y estuvo a punto de caer. Ignaz lanzó un chillido rabioso. «¿Quién demonios?». Mientras giraba vio a Anne, por lo que se contuvo y habló con mayor moderación. «¿Qué hace aquí? Se supone que debe estar durmiendo». «Quería ver», explicó Anne. Habló gravemente, pues sabía que había cometido una falta. «Bien, lo lamento». Driscoll se miró tímidamente los dedos. «Espero que el golpe no haya sido demasiado fuerte». «En absoluto», gritó Anne con tanta fuerza que ambos se echaron a reír. «Bien», agregó Driscoll después de una breve pausa. «Usted es la chica que Denham encontró a último momento». Y en este momento, una chica terriblemente entusiasmada. Anne sonrió. «Todo es desconcertante. Nunca había estado en un barco». «Y yo», respondió Driscoll con un cambio en el tono de voz que hizo recordar a Anne que podía ser malhumorado. «Nunca había estado en el barco con una mujer. Sospecho que no tiene una buena opinión de una mujer a bordo de un barco, ¿no?» «Sí, he de serle sincero. Por lo general es una molestia. Intentaré no serlo». Anne se sonrojó. «Ya se ha entrometido una vez», le recordó Driscoll sin piedad. «Mejor que permanezca abajo». «¿Cómo? ¿Toda la travesía?», gritó Anne y se echó a reír. El primer piloto miró a la muchacha a los ojos y desvió la vista. «Puede subir de vez en cuando», admitió tratando de reprimir una sonrisa. «Dígame, ¿todavía le duele el golpe en la mandíbula? ¿Fue realmente fuerte?» «Puedo soportarlo. Mi vida ha consistido prácticamente en golpes en la mandíbula». Súbitamente el rostro de Anne se volvió amargo y Driscoll la miró más atentamente. «Si ha sido así», añadió, «tendremos que hacer algo, se lo aseguro. Suba a cubierta cada vez que se le antoje». Los ojos de ambos volvieron a encontrarse y Anne, ligeramente confundida, se agachó para levantar al chillón Ignaz mientras Denham salía de los alojamientos de popa. «¿Acaso te ordené que durmieras hasta tarde?», gritó. «Imposible. Estaba demasiado excitada para conseguir dormir. Veo que ya conoces a algunos miembros de la tripulación». «Sí, el piloto me parece ligeramente incontrolable, pero Ignaz es pacífico y amistoso». Denham contempló pensativamente a Ignaz. «La bella», murmuró para sus adentros, «la bella y la bestia». «Nunca me he considerado guapo», protestó Driscoll, «pero...». «Tú no, Jack, me refiero a Ignaz. Mira qué quieto está. Nunca estuvo así, ni siquiera en los brazos del viejo Lumpy». «La bella», repitió Denham para sus adentros después de una pausa. «La bella y la bestia. Es muy interesante. Sin duda alguna lo es». «¿Qué?», preguntó Driscoll. «Ya te enterarás, Jack». Denham se dirigió a Anne. «Puesto que estás levantada, veamos dónde estamos. Te haré algunas pruebas de cámara. Baja al camarote. El capitán Englehorn te mostrará las cajas con los trajes. Saca el que más te guste. Cuando te lo hayas puesto y maquillado, habrá luz suficiente para la cámara». Anne se separó de Ignaz. «¿Conoces el maquillaje adecuado para filmar en exteriores?», preguntó Denham. «Creo que sí», repuso Anne al tiempo que intentaba ocultar su nerviosismo. «No tardaré mucho». Cuando se hubo marchado, Driscoll se volvió hacia su patrón, con el ceño ligeramente fruncido. «Parece una buena muchacha». «Yo lo juraría, Jack. No del tipo que se suele encontrar en un viaje como este. Es mucho mejor, señor Denham.
Me pregunto si realmente es bueno que venga. Denhan observó durante un instante a su piloto con una mezcla de desconcierto y afecto impaciente. Acompáñame, agregó por último. Ayúdame a montar la cámara. Se dedicaron a ello mientras la tripulación reanudaba la tarea de acomodar la carga, tarea que había sido interrumpida por el golpe de Driscoll en el rostro de Anne, y habían concluido cuando Anne regresó. Habían encontrado las cajas con los trajes. Ahora llevaba algo atractivo, muy distinto al vestido mediocre de su primera aparición. Algo extraño y primitivo confeccionado con suaves y crujientes hebras y cintas de seda iridescentes aún más suaves. La carne al descubierto de sus brazos y de sus piernas resplandecía en marmoreo contraste con el color pardo de las hebras y la brillantez de la tela. «Parece una novia deslumbrante», murmuró Driscoll. Denhan mostró un sorprendente aprecio ante esa alabanza impulsiva. «¿Seguro?», inquirió. «¿Hablas en serio, Jack?». Driscoll asintió. «¿No parece la novia de un hombre corriente y moliente?», insistió Denhan. No, aunque parezca de locos, no se asemeja a la novia de un hombre, de alguien, de algo distinto, sino... Es mi traje de la Bella y la Bestia», explicó Denhan con el orgullo creador. «Sea lo que fuere», intervino Anne, «es el traje más bonito de todos». «Exacto», gritó Denhan, «quédate allí». «Estoy nerviosa, señor Denhan, ¿y si no soy la persona adecuada?» «Esa posibilidad no existe, hermana. Si no hubiese estado seguro de ello, no estarías en el barco. Solo debemos preocuparnos por el sencillo problema de los mejores ángulos». Anne sonrió esperanzada y obedeció los movimientos de la mano de su director. A un costado, Driscoll aplaudía en silencio y le manifestaba que, en su opinión, no debía preocuparse. Lumpy y media docena de marineros se convirtieron rápidamente en una docena que se reunió en la parte de atrás. Ignaz, sobre los hombros de Lumpy, interrumpía de vez en cuando con un suave chillido interesado. Por último, apareció el bigotudo Englehor y dedicó a Anne una lenta sonrisa alentadora, mientras mascaba lentamente unas hebras de tabaco. «Primero de perfil», ordenó Denhan, miró a través del visor, levantó la cámara y la fijó. «Ahora, aguanta un minuto cuando comience a dar vueltas la manivela. Luego gira lentamente hacia mí. Mírame, muéstrate sorprendida. Luego sonríe. Después escucha. Luego ríe. ¿De acuerdo? Cámara». Anne obedeció. Era más fácil de lo que suponía. Por cierto, no se diferenciaba de lo que había hecho con frecuencia en el estudio de Fort Lee. Detrás de Denhan comenzaron a surgir los comentarios de los marineros. «A mí no me dice nada. Qué guapa es. ¿Tendrán un papel para mí?», preguntó Lumpy. «Con lo que cuestan las cámaras, imposible, Lumpy. No pueden arriesgarse». «Muy bien», dijo Denhan y la autorizó con la cabeza a que se relajara. «Ahora utilizaré un filtro». «¿Siempre filma usted mismo?», preguntó Anne, mientras Denhan cambiaba con pericia las lentes. «Desde que rodé aquella película en África, estábamos haciendo una gran toma de un rinoceronte en embestida cuando el cámara se asustó y salió disparado. ¡Qué imbécil! Como si no había de estar yo allí con un rifle. No creyó que detendría al rinoceronte antes de que lo atacara. Desde entonces no confío en las cámaras. Yo mismo hago el trabajo». Englehor, que mascaba con metódica placidez, se acercó a Driscoll, cuyas cejas estaban ligeramente fruncidas. «¿Cuál es el problema, Jack?». «Ha despertado mi interés», respondió el piloto, «todo este misterio». «Nos ha ido muy bien en los 2 viajes anteriores», le recordó Englehor. «También saldremos de este con éxito. Pero con una mujer a bordo es distinto». «Eso es asunto suyo», afirmó Englehor incuestionablemente. «Adelante, Anne», ordenó Denhan. «Colócate allí. Cuando comience a girar la manivela, levanta la mirada. Estás muy serena. No esperas ver nada. ¿De acuerdo? Cámara». Cuando Denhan comenzó a girar, una rápida excitación se transmitió a todos los espectadores. Estaba sometido a una tensión que hacía que sus emociones desbordaran. A medida que la escena avanzaba, su rostro se tensaba y enrojecía en el intento de contagiar a Anne su estado de ánimo. «Levanta la mirada. Lentamente. Estás serena. Todavía no ves nada. Más alto, más alto. Allí. Ahora lo ves. Quedas azorada. No puedes creerlo.
Tus ojos se abren más, es horrible, pero estás fascinada. No puedes apartar la mirada, no puedes moverte. ¿Qué es? Anne, estás indefensa, ni la más mínima posibilidad. ¿Qué puedes hacer? ¿A dónde puedes huir? Estás indefensa, pero puedes gritar, es tu única esperanza. Si pudieras gritar, pero no puedes, tu garganta no responde. Intenta gritar, Anne. Tal vez, si no lo vieras, podrías lograrlo. Si apartaras la mirada, no puedes hacerlo, aunque puedes cubrirte los ojos, Anne. Tápate los ojos con el brazo, Anne, y grita, Anne, por tu vida. Anne gritó cubriéndose los ojos con el brazo y encogiéndose en su atuendo extrañamente atractivo. Su grito agudo y desaforado se elevó con el viento, que soplaba suavemente. Fue un grito de verdadero terror. Denham había logrado lo que quería. Anne no fingía temor, tenía miedo. Estaba tan auténticamente aterrorizada que, con compasiva agonía, Ignaz dio un salto y hundió su cabeza en el pecho de Lumpio. ¡Grandioso!, exclamó Denham, y secó su frente cubierta de gotas de sudor. Hermana, tienes lo que hace falta y no me equivoco. Driscoll cogió a Englehorn por el hombro. Por Dios, susurró, debo saber más cosas sobre esto. ¿En qué le está metiendo? ¿Qué supone que verá realmente? Velocidad mínima, murmuró Englehorn. Sus mandíbulas nunca suspendían el movimiento metódico y plácido. Supongo que podemos confiar en él. Supongo que tenemos que confiar en él.